Bienvenidos a Nova Podcast, el espacio donde exploramos cómo lo hacen. Personas, ideas, historias y verdades que transforman la forma en que vemos el mundo. Aquí hablamos sin filtros, con curiosidad y con propósito, desde finanzas y motivación hasta temas sociales, misterio y experiencias que nos hacen pensar. Si te gusta este contenido, suscríbete, activa la campanita y apóyanos dejando tu like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando más episodios como este. Y sobre todo, déjanos en los comentarios qué temas te gustaría que exploremos en próximos capítulos. Tu opinión construye este proyecto. Gracias por formar parte de esta comunidad. Y esto es Nova Podcast. ¿Cómo lo hacen? Comenzamos. Bienvenidos a Nova Podcast, un espacio donde las ideas se encienden, las voces inspiran y cada conversación ilumina nuevos horizontes. Así que prepárate, ajusta tus audífonos, porque estás a punto de entrar en la frecuencia de Nova Podcast. Como ya es costumbre, la anfitriona Nova. Hola, como siempre, un gusto saludarlos y empecemos. Hoy, nos vamos a meter a fondo en una charla súper interesante con un médico, el Dr. Vic. Y prepárense porque vamos a ver casos médicos, fuera de serie. Exacto, ¿eh? Casos rarísimos, enfermedades que ni te imaginas y también situaciones medio insólitas que le tocaron vivir. Sí, justo. La idea es, no solo quedarnos con lo raro, sino ver qué nos dicen estas historias. Claro, ¿qué revelan sobre la medicina misma, sobre el cuerpo humano, que es increíble, y también sobre los dilemas, ¿no? Los dilemas éticos, humanos que viven los doctores todos los días. Vamos a tratar de sacar lo más impactante. Eso. Entender qué hay detrás de estos casos que retan todo lo que sabemos. Ok, a ver, vamos a empezar. Va. Comencemos con las enfermedades raras, esas que de verdad parecen de película. El Dr. Vic contó algunas que, lo marcaron mucho. Una de las primeras fue una enfermedad mitocondrial. Sí, y mencionó para darnos una idea. Probabilidades bajísimas, ¿eh? Algo así como 1 en 5 millones. Digo, hay que recordar qué hacen las mitocondrias, ¿no? Son como las plantas de energía de las células. Ajá. Para la energía, la respiración. Exacto. Entonces, si fallan, las consecuencias son brutales. Afectan todo el cuerpo. Contó el caso de un niño. Dylan lo llamaban. No podía, respirar solito. Tenía problemas musculares, digestivos. Terrible. Pero lo más gacho era la historia de la familia. Parece que ya habían perdido a otros 4 hijos antes, cada uno por una cosa genética distinta, rara, hereditaria. Híjole, qué fuerte. Sí, mencionó el síndrome de Arlequín, que es algo de la piel terrible, y hemofilia. O sea, una racha de mala suerte casi. Pues casi imposible, ¿no? Sí, no. Bueno, un ejemplo súper extremo del impacto, no solo emocional, que debe ser devastador, sino también el económico, ¿no? Mencionó el costo. Ah, sí, lo del costo. Sí, mantenerlo en terapia intensiva costaba, según dijo, unos 75,000 pesos. Ya Dios. Vaya. Y sin una esperanza real de cura. De hecho, contó que esa experiencia, por lo triste y lo increíblemente raro del caso, fue una de las cosas que lo hizo decir, no, yo no me voy a pediatría. Lo marcó muchísimo. Me imagino. ¡Qué impresión! Bueno, y luego contó otro caso que suena todavía más extraño, si cabe. Una niña con un problema ortopédico de nacimiento, pero tan raro que ni nombre tenía. O sea, no estaba clasificado. Ajá. A ver, imaginen esto. Los pies de la niña apuntaban totalmente para atrás, hacia la espalda, las rodillas y los codos se doblaban al revés y la columna súper desviada como una S. Y aquí viene lo interesante y el dilema ético tan grande, porque a pesar de cómo se veía, que él dijo que hasta escuchó que la comparaban con una araña al moverse. ¿En serio? ¡Qué feo! Sí, pero la niña increíblemente se había adaptado, se movía, hasta andaba en triciclo, o sea, dentro de su realidad era funcional. Entiendo. Pero los papás, claro, querían operarla. Una cirugía enorme para darle una apariencia, pues más normal, ¿no? Buscando una vida diferente para ella. Lógico, ¿no? Pero el riesgo era brutal. ¿Funcionaría una cirugía así de compleja? O chance y terminaba peor, tal vez con amputaciones o perdiendo la movilidad que ya tenía. Claro. Y según el Dr. Vic, los médicos estaban en ceros, no había nada escrito, ningún caso parecido para guiarse. Estaban como improvisando, casi. Pues sí, básicamente. Estaban escribiendo la ciencia sobre la marcha.
Y esto te lleva a preguntar, ¿no? ¿Qué es normal? ¿Hasta dónde debe llegar la medicina para buscar una forma convencional si la función ya existe, aunque sea diferente? Sí, es un dilema enorme. Mencionó que cosas parecidas pasan, por ejemplo, con siameses que comparten órganos vitales. A veces separar implica, pues, sacrificar a uno. Decisiones terribles. Qué complicado. Oye, y también habló de otras enfermedades raras, ¿eh? Las priónicas, que son por proteínas defectuosas, ¿verdad? Exactamente. Las enfermedades priónicas son neurodegenerativas causadas por priones, que son proteínas que se pliegan mal en el cerebro. ¿Y qué hacen esas proteínas? Pues actúan como un molde malo, hacen que otras proteínas normales también se plieguen mal y eso causa un daño cerebral que avanza y es irreversible. Híjole, Mencionó varios ejemplos, el kuru, que se asociaba con canibalismo, con comer cerebros humanos en algunas tribus. qué cosa tan perturbadora. Sí, bastante. También la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la variante que se conoció como vacas locas, ¿te acuerdas? Que fue una crisis fuerte. Sí, claro. Y contó de una que suena especialmente terrible, el insomnio familiar fatal. A ver, insomnio familiar fatal. O sea, que te mueres por no dormir, literal. Pues sí, es tan feo como suena. Es una enfermedad priónica hereditaria súper rara. La gente que la tiene pierde poco a poco la capacidad de dormir, pero no es como el insomnio normal, ¿eh? Es que el cuerpo ya no puede entrar en sueño profundo. No puede, aunque quiera. Exacto. Aunque estén agotadísimos, no pueden dormir. Y esa falta crónica de sueño lleva a un deterioro neurológico súper rápido, demencia y, pues al final, la muerte, generalmente en meses o pocos años después de que empiezan los síntomas. Qué angustia. Y lo más inquietante es que como es hereditaria, puedes tener la mutación, pasársela a tus hijos y ni enterarte hasta que se te manifiesta a ti ya de adulto. Y no tiene cura. No, bueno, eso sí da miedo de verdad. Oye, cambiando un poquito de tema, dejando las enfermedades y yendo pues a cosas que pasan en los hospitales, situaciones más de conducta, digamos. Mencionó lo de los objetos extraños en el recto. Así. Y dijo que es mucho, mucho más común de lo que la gente cree, que en urgencias y cirugía ven de todo. ¿De todo como qué? ¿Soltó unos ejemplos medio gráficos? Sí, bueno, desde juguetes sexuales que a veces por el tamaño o la forma se atoran o peor perforan el intestino, que eso ya es una urgencia grave, ¿no? Claro, una perforación es peligrosísima. Exacto, hasta cosas totalmente inesperadas. Recordó una radiografía que se hizo famosa entre doctores donde se veía clarito un muñeco de Buzz Lightyear. No, ¿un Buzz Lightyear? Sí, pero también celulares, botellas, frutas, verduras, hasta armas pequeñas. Y contó una anécdota súper bizarra de un hámster que encontraron dentro de un condón. Ay, no. Un hámster, qué horror. Sí, sí. Y bueno, más allá de la anécdota chistosa o morbosa, pues pone sobre la mesa temas serios, ¿no? Prácticas sexuales de riesgo extremo, la falta de información a veces. Es Sí, los peligros. Mencionó la peritonitis si hay perforación. justo. Si se perfora el intestino, viene la peritonitis, una infección abdominal gravísima que puede ser mortal si no operas de volada, como dijo él, con una laparotomía exploradora. Aguas con eso, entonces. Definitivamente. Y también pues plantea preguntas sobre si falta educación sexual o advertencias más claras sobre usar objetos que no son para eso. Claro. Oye, y hablando de riesgos y de prácticas peligrosas, otro tema que tocó fue lo de ir con hueseros o gente que no está calificada para tratar fracturas. Mencionó una cosa llamada pseudoartrosis. Ah, sí, ese punto es importante. La pseudoartrosis, que es como decir falsa articulación, es una complicación seria. Pasa cuando una fractura no se cura bien. ¿Por qué no se cura bien? Pues si los pedazos del hueso roto no se quedan quietos, inmovilizados como debe ser, o si no recibe el tratamiento correcto, en lugar de pegarse y formar hueso nuevo y sólido, el cuerpo como que intenta reparar pero mal, crea un tejido como fibroso o de cartílago chafa entre los extremos, ¿Y eso qué provoca? pues que haya movimiento donde no debería. Movilidad anormal, que duele mucho en un lugar donde el hueso tendría que estar rígido. Dio un ejemplo muy gráfico, ¿no? De un señor indigente. Sí, contó de un señor que vio con una fractura vieja en el antebrazo que podía girarlo de una forma totalmente antinatural, como si tuviera una bisagra extra a la mitad del hueso. Era por una pseudoartrosis, seguro de una fractura que le trataron mal o que se la trató un huesero. Vaya.
Es una muestra muy clara de las secuelas de no ir con un ortopedista certificado y no seguir el tratamiento, la inmovilización, todo. Queda claro, sí. Nada de jugar a los doctores con los huesos. Y muy ligado a eso, lanzó una advertencia súper seria sobre algo que mucha gente hace como si nada: tronarse el cuello. Uf, sí, fue muy enfático. Y con toda la razón. Contó el caso real de un paciente que tuvo un infarto cerebral, un derrame pues, por culpa de que le tronaron el cuello. ¿Cómo? Por tronarse el cuello. Sí, explicó cómo pasa. Tenemos unas arterias, las vertebrales, que suben por el cuello, por dentro de las vértebras y llevan sangre a partes clave del cerebro. Si te manipulan el cuello de forma brusca, sin control, Se pueden lastimar. se pueden romper, sí, o disecar, que es como un desgarro por dentro. Y eso le pasó a su paciente. La manipulación, que pudo ser un quiropráctico no calificado, otra persona o hasta él mismo, si lo hizo muy fuerte, Le rompió la arteria. le rompió una arteria vertebral, se interrumpió la sangre al cerebro y ¡pum!, infarto cerebral. El paciente sobrevivió, pero quedó con secuelas para siempre. Hemiplegia, o sea, la mitad del cuerpo paralizada. ¡Qué terrible! Y dijo que tuvo suerte de que no se rompieran las dos, porque eso sí probablemente hubiera sido fatal. No, bueno, es increíble pensar que algo que parece tan normal para algunos pueda ser tan peligroso. La recomendación es no hacerlo, supongo. Definitivamente, la recomendación médica es no a las manipulaciones del cuello de alta velocidad, esas tronadas bruscas, a menos que sea un profesional súper capacitado y por una razón médica muy clara. El riesgo, aunque no sea altísimo en números, existe y las consecuencias pueden ser devastadoras. Entendido. Todas estas historias médicas, híjole, sí que impactan. Pero la charla también tocó cómo las experiencias personales del doctor, lo que él vivió, pues lo van formando, ¿no? Cambian su manera de ver las cosas. Claro. Y esas anécdotas personales muchas veces ilustran cosas bien importantes de ser médico que van más allá de solo diagnosticar y curar. La importancia de escuchar, de la empatía o a veces señalan fallas del propio sistema de salud. Me llamó mucho la atención la historia del paciente con esquizofrenia, que llegó un señor y le empezó a contar, pero con una emoción y un detalle. La película Titanic, pero como si fuera su historia de amor real y trágica. Jaja, sí lo contó. Y el doctor Vic sintió algo raro, pero no entendió bien hasta que checó el expediente y vio que tomaba antipsicóticos. Y aunque suena casi a chiste, el fondo es muy serio, ¿no? Es una lección súper importante para los médicos. Hay que ver más allá de lo obvio, del síntoma físico. Escuchar de verdad, pero con ojo crítico. ¿Mm? Poner atención a cómo lo cuenta si es coherente. Exacto. Y siempre cruzar la información con la historia clínica. Estar atento a que puede haber algo más, una condición psiquiátrica que cambia cómo el paciente ve o cuenta sus problemas. Es un buen recordatorio de lo compleja que es la gente. Oye, y otra experiencia que contó, que sonó bien tensa, fue en su servicio social. Lo mandaron a Naucalpan, en el Estado de México, a una unidad móvil, en una zona peligrosa, dijo él. Sí. Y que un día le tocó una balacera afuera de la unidad donde estaba. Sí, contó que se aventaron al piso de la camioneta, él, la enfermera, la dentista, mientras se oían los balazos afuera entre criminales y policías, parece. Dijo que fueron segundos, pero se sintieron eternos. ¡Qué miedo! Y si ves esa experiencia personal, pero la pones en un contexto más grande, pues resalta un problema grave que pasa mucho en México: lo vulnerables que están muchos médicos pasantes. Los recién egresados que mandan a lugares así. Esos mismos. Son chavos recién salidos, con poca experiencia, pocos recursos a veces, y los mandan a hacer su servicio a comunidades lejanas o zonas urbanas bien peligrosas, y muchas veces sin seguridad adecuada por parte de las instituciones. O sea que lo que le pasó a él no es un caso aislado. Para nada. Dijo que hay muchísimos reportes de agresiones, secuestros, amenazas, hasta asesinatos de pasantes en servicio social. Mencionó un caso muy feo, ¿verdad? Sí, recordó el caso de una pasante en Chiapas que había denunciado acoso, hasta violación, creo, por gente de la comunidad, y poco después la encontraron muerta. Es terrible, y te hace preguntar quién se hace responsable de la seguridad de estos jóvenes que están sirviendo al país. Es un tema muy delicado, la verdad. Y bueno, ya para cambiar un poco el tono, tocó a lo interesante de la medicina de hoy. Tratar a gente famosa. Contó que operó a un youtuber conocido, Bert, que es amigo de Luisito Comunica. Ajá.
Y resulta que el mismo Bert le pidió que grabara la cirugía. Era del hombro, una artroscopia. ¿Grabar la cirugía? Sí, y de broma le pusieron el primer unboxing humano. Un unboxing humano. ¡Qué ocurrencia! Sí, suena raro, ¿no? Pero ilustra muy bien cómo se cruzan ahora la medicina, la fama, las redes sociales, la exposición. Claro, muestra cómo los doctores a veces se enfrentan a situaciones nuevas. La confidencialidad de siempre, pero ahora mezclada con que el paciente quiere compartir todo, a veces hasta para entretener o, como dijo que era la idea de Bert, para monetizarlo. Es un terreno nuevo, éticamente y en la práctica. Sin duda. Bueno, entonces, haciendo un recuento de todo esto que nos dejó la charla del Dr. Big, viajamos desde enfermedades rarísimas, casi increíbles, hasta conductas humanas extremas. Objetos extraños. Sí, exacto. Y tocamos los riesgos del sistema, las experiencias que marcan a un médico. Y yo creo que lo valioso de estas historias es que nos hacen ver los límites de lo que consideramos normal. Nos muestran lo increíblemente adaptable que es el cuerpo, pero también lo frágil que puede ser. Y quizá lo más importante, nos asoman a esos dilemas tan complejos, éticos, prácticos, emocionales que los médicos enfrentan diario. Dilemas que van mucho más allá de lo que usualmente pensamos de la medicina. Sí, te deja pensando. Y a lo mejor una última reflexión para llevar. Cuando vemos estos casos extremos donde la medicina está casi en lo desconocido y las decisiones son tan difíciles, tan ambiguas, cambia eso cómo vemos la consulta normal, la de todos los días. Nos hace valorar diferente toda la preparación, el conocimiento, el cuidado que se necesita nomás para que las cosas salgan bien, para que no pasen estas cosas raras en el día a día. Es algo para pensar, ¿no? Nos despedimos de una charla más. Esto fue Nova Podcast. Ojalá y nos llenen de comentarios para interactuar con ustedes. Hasta la próxima.